Amado pueblo de Dios, paso a vosotros. Tome su lugar, por favor, hermano. Gracias. Bueno, no es un tema como tal, es una reflexión. Ayer que nos dieron la literatura, pedí un abogado de la Biblia y justo estaba viendo en la portada, hasta abajo de la portada decía: la iglesia ya no es como antes. Decía ahí, ¿no? Y dije, pues me llamó la atención y lo empecé a leer. Y decía ahí que es una expresión que se da en casi todas las iglesias, ¿no? A lo mejor porque cada generación vivió un tiempo diferente en la iglesia, en sus inicios, y quizá la situación de la iglesia era diferente, ¿no? Y decía que a lo mejor algunos se refieren a la iglesia del primer siglo, ¿no? En donde dice que todos compartían todo lo que tenían, que todos les eran común todas las cosas, y nada decía suyo de sí lo que tenía, sino que todos compartían y partían el pan de las casas y todo hermoso, todo bonito, ¿no? Y a lo mejor algunos vivieron tiempos de ese tipo, ¿no? Y quizá por eso vienen estas expresiones en algunos hermanos, ¿no? Es que la iglesia ya no es como antes. Pero los tiempos cambian, hermanos. Los años van pasando y cambian las situaciones, cambia el entorno. Pero algo que yo me puse a pensar, algo que ha sido una constante en las iglesias, una constante, es que es esto que pasa después de la cena, ¿no? Que cuando está la cena y están convocados todos los hermanos que han sido lavados por la sangre de Cristo, pues está llenísimo. Y todos cantan con una alegría, con un sentir, una devoción. Y siempre, ¿no? Cada que llega el sábado, pues se ve esto, ¿no? De que pues ya no están. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están los que estaban ayer, no? ¿O dónde están los que estaban el martes, no? Y siempre sucede esto. Esto ha sido una constante en las iglesias, ¿no? No es tan solo aquí, no es tan solo en Granito, no es tan solo en Metro, no es tan solo en Punta, ¿no? Sino que ha sido una constante en todas las iglesias. ¿A qué se deberá esto, hermanos? Yo creo que hoy observemos las Escrituras y que a través de esto que vamos a ver, vamos a entender cuál es nuestra labor ahora que nosotros hemos participado de la cena del Señor. ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestro andar con Dios? Si ustedes pueden ubicar en su escritura Éxodo 12, ustedes conocen bien esta porción de la escritura. Nosotros sabemos que después de que mataban al cordero, dice que era inmolado y que era que se tenía que comer, ¿no? Entre las familias de la casa, pero si vean que era mucho, podían llamar a otros para que pudieran comerla, que no quedara nada, y lo que quedaba sería quemada. Entonces dejaban la sangre, ¿no? Y esta sangre, Dios dio la indicación al pueblo que la sangre del cordero tenía que ser untada en los dinteles de las casas, porque era la señal que cuando pasara el ángel destructor
no pasaba en esa casa, sino que saltaba, ¿no? De hecho, eso significa Pascua, ¿no? Salto, ¿no? Entonces, esa era la señal, y no habría mortandad en esa casa donde había la sangre del cordero. Entonces tenía que hacerlo como Jehová les había dicho. Entonces, cuando pasó el ángel destructor, dice que había muerte de los primogénitos, ¿no? En las casas donde no había esta señal. Entonces dice la escritura aquí, el verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo. Sí les dije capítulo, ¿verdad? 12:21, va. Dice el 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dice el 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó, ¿y qué hizo? Adoró, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué adoró? Porque habían visto esto, ¿no? Que había sucedido, que Dios les había salvado la vida a través de esto que les había indicado, ¿no? Dice: y adoró. Yo recuerdo el martes, ¿no? ¿A poco no estábamos adorando a Dios? Precisamente por esto, porque la sangre de Cristo nos ha redimido, ¿no? La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha sanado, y el pueblo adoraba. Pero a veces esta adoración es solo el instante, solo el momento, solo la emoción. Porque si realmente hubiera una adoración constante en la vida del creyente, pues nuestras iglesias estarían llenas, el cristiano sería constante en los caminos. Justamente estaba escuchando a este hombre que es pastor, John Piper se llama, es pastor, y dice, yo le pregunté a la inteligencia artificial, al ChatGPT, el famoso ChatGPT, cómo adorar a Dios, cómo adorar su nombre, y le salió unas palabras bien bonitas en el ChatGPT, unas palabras que realmente me sorprendieron, ¿no? Dice, al final de esto, cuando John Piper recita esto que la inteligencia artificial le contesta, pregunta, ¿acaso esto es adorar? Porque la inteligencia artificial dice palabras más bonitas que nosotros, pero no siente, simplemente las emite, ¿no? Simplemente las emite. ¿Acaso esto es adorar? Decía así John Piper. Y me puse a pensar y dije, no, es que realmente hay momentos en nuestra vida que, lo digo por mí, ¿no? Primeramente, la palabra de Dios llega a mi vida, que a veces se canta, a veces se dice, a veces se dicen las cosas solo por decir, pero a veces no hay un compromiso de por medio.
Quizá tomas la cena, adoras, pero ¿qué pasa, no? Se te olvida, dices, Señor, pues a la siguiente hora sí, ¿no? Y pasan cenas y cenas y sigue siendo lo mismo. Porque realmente una verdadera adoración a Dios, el que realmente dice adorar a Dios, es una vida entregada al Señor. Como decía Jesús, ¿no? Dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es una verdadera adoración que debe de haber en nuestra vida. Si realmente sentimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha salvado con su sangre, y esto quiere decir que ahora la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, sino que ahora la vida de Cristo está en nosotros. Eso nos debería de hacer aún más entregados a Dios. Y esto debería ser la constante ahora en nosotros, no la ausencia, no el desinterés, no el desánimo, sino que esto debería de animarnos día con día más y más en nuestra vida. Porque quise empezar con esto, porque después de la Pascua iba de la mano con la fiesta de los panes sin levadura. Le mandé un mensaje a un hermano que conocí y dice, aquí estamos celebrando la Pascua, era el viernes, celebrando la Pascua y el matzak que le dijo él, ¿no? Que es la fiesta de los panes sin levadura, pero los hace físico, ¿no? Los panes sin levadura y los 7 días de panes sin levadura dice que hacen esta festividad. Tienen fiestas judías, ¿no? Estos hermanos que conocí. Pero yo creo que tiene algo más en nuestra vida que solamente un simbolismo. Dice el texto, si buscan aquí en este mismo capítulo, del verso 15 al verso 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere letidado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. 7 días de panes sin levadura. Estaba viendo que los judíos hacen esta parte de los panes sin levadura y que esconden pedazos de pan en la casa y hacen que los demás lo busquen, estos panes, para sacarlos, ¿no? Dice que usan cucharas, usan lino, un paño de lino, y empiezan a buscar para quitar todo lo que tiene el leudado, ¿no? Y eso es lo que hacen como ritual, que no haya pan con levadura en la casa. Entonces, pero te digo que lo hacen físico. Pero aquí hay una cuestión en nuestra vida ahora que, como lo dijo Pablo a los Corintios en primera carta de los Corintios 5, perdón. Primera carta de los Corintios 5, pueden buscar por favor. Primera carta de los Corintios 5.
una situación que se suscitó en la iglesia de Corinto y que los de la iglesia eran cómplices de esta situación. Y Pablo les exhorta. El verso 6 dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿no? Ahora hemos participado de estos panes sin levadura, pues esto representa nuestra vida, ¿no? Una entrega a Dios, santidad para nuestra vida, ¿no? He visto que le llaman, que se le nombra, ¿no? Que es la semana de meditación, o unos le nombran la semana de consagración, ¿no? Pero realmente debemos estar consagrados todo el tiempo. Esto tendría que ser como solo un refuerzo para nuestra vida, ¿no? No como que llegamos vacíos a ese momento, sino que simplemente refuerce lo que ya estamos haciendo. Porque hemos sido consagrados desde el momento en que creímos, desde que Dios nos llamó. Dice 1 Timoteo 1:9. Búsquenlo, por favor. No, perdón, 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Entonces, quien nos llamó es santo, entonces nuestro llamamiento es santo, ¿no? Entonces debemos de estar en santidad todo el tiempo, ¿no? Esto es a lo que refiere los panes sin levadura, que nosotros busquemos. Dios nos ha santificado, pero nosotros debemos de buscar una santidad constante en nuestra vida, ¿no? Y llegar a ese momento, pero no vacío, sino ya en obediencia a Dios. Esto debe de ser constante, porque dice Gálatas 2:20: porque estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es agradar a Dios. Tiene que ser una constante en nuestra vida. Y hay una condición última del pueblo de Israel en este capítulo 12 del Éxodo. Una condición última del pueblo de Israel. Cuando pasó esto, dice que ahora el faraón cedió, ¿no? Para liberarlos de la esclavitud. Dice aquí el verso 30. Ya para ir finalizando nuestra reflexión. Dice el verso 30. De Éxodo 12. Regresamos a Éxodo 12.
Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id. ¿Qué dice ahí? Servid a Jehová como habéis dicho. Amén. Una condición última. Ahora el pueblo es libre. ¿Libre para qué? Para servir a Jehová. Así lo toma usted. Ahora el Señor nos ha liberado. ¿Para qué? Para servirle aún mayor, aún mejor a nuestro Dios. Regularmente, pasado la cena, no aquí, sino en otras congregaciones. No, bueno, he escuchado siempre cuando pasa la cena, o antes de que llegue la cena, ya dicen, después de la cena, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir a pasear? ¿A dónde nos vamos a ir a pasar la Semana Santa, ¿no? Que dicen la Semana Santa. Pero creo que ahora debería de ser nuestras palabras ahora, ¿no? Después de la cena, ¿ahora qué? Voy a servir mejor a nuestro Dios. No es malo que se vayan de vacaciones, no es malo. Pero creo que esto debe ser prioridad en nuestra vida, ¿no? Servir a Dios en todo momento. No nos ha hecho libres para alejarnos y pensar que Dios nos va a dar la oportunidad para otra cena. Hemos presenciado, ¿no?, situaciones ahora de los hermanas que han fallecido y que no han podido llegar a este momento, ¿no? Y nadie puede decir yo voy a vivir dentro de un año. ¿Por qué esperarnos a servir dentro de un año si podemos hacerlo hoy? Hoy que el Señor nos concede vivir, nos concede vivir esa redención en nuestra vida. ¿Por qué no servirle aún más, con más ahínco, con más fervor? Porque porque tomamos fuerza, ¿no? En esta Pascua el Señor nos da más fuerza. Entonces, ahora que somos liberados, sirvamos a Dios, hermanos. Que sea nuestra prioridad en la vida. Que la ausencia ya no sea una constante, sino que nuestra constante sea la santidad en nuestra vida y buscar a Dios en todo momento, hermanos. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros. Póngase de pie. Recibimos a nuestro ministro, Suriel Martínez.